El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, segunda semana de Cuaresma, miércoles 15 de marzo del 2022. Las lecturas en Jeremías 18, versículos del 18 al 20, Salmo 31, entre paréntesis 30, versículos del 5 al 6 y del 14 al 16. Mateo 20, versículos del 17 al 28. El tema de hoy, mi cáliz lo beberás. Queridos amigos de la Palabra de Dios, antes de iniciar con las lecturas de hoy, deseo advertirles que durante el tiempo de Cuaresma, Dios en su infinita bondad y como buen Padre que es, permite que las pruebas y sufrimientos se acrecienten en esta época de Cuaresma. Por lo menos a mí me ha pasado cada año. ¿Cuál es el propósito divino? Pues revelar lo que tenemos en el corazón para purificarlo. En la primera lectura de hoy aprenderemos acerca del sufrimiento que le ocasionan a Jeremías las maquinaciones de sus enemigos. El Evangelio nos presenta las predicciones de Jesús acerca de su pasión y su resurrección, momento aprovechado por dos de sus discípulos para aspirar a sentarse en puestos de honor a la derecha e izquierda de Jesús, sin imaginar que esto implicaría beber del mismo cáliz que Jesús. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 18 al 20. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él y no prestemos atención a sus palabras. Señor, hazme caso, oye cómo me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien, para que me hayan cavado una fosa? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién fue Jeremías? ¿Quién fue este hombre que lloraba tanto por su pueblo? Bueno, les he preparado un pequeño resumen tomado de biografíasbiblicas.blogspot. Jeremías significa Yahvé eleva o Yahvé lanza. Es uno de los profetas mayores. Nació en torno al 650 a.C. en Anatot, población al norte de Jerusalén. Jeremías 1, 1 al 2. Murió en algún momento indeterminado tras la conquista de Jerusalén por Babilonia hacia el 586 a.C. Su obra rompe un silencio casi absoluto de los profetas en Israel en ese tiempo. Emprendió su vida profética en el 627 a.C., durante la decadencia y caída del reino del sur, Judá, y profetizó durante el reinado de los últimos 5 reyes del reino del sur. Su labor duró unos 40 años. El llamamiento de Jeremías es mencionado en Jeremías 1:5, donde se excusa diciendo que es muy niño. Dios le responde que no lo llamaba por su edad ni por su capacidad, sino porque lo había escogido. Dios le prohíbe casarse para que pudiera dedicarse de lleno a la tarea de anunciar los juicios de Dios. Jeremías 16 del 1 al 13. Se le llamaba el profeta llorón, pues lloraba mucho por los pecados de su pueblo. Colaboró en las actividades reformadoras del rey Josías en Judá. Tras su muerte en el 609 a.C., Jeremías cayó en desgracia ante los dirigentes religiosos y civiles de su pueblo.
En varias ocasiones fue sometido a arresto en su propia casa, se le impidió hablar en público, fue lanzado a una cisterna que hizo las veces de calabozo y asimismo se le consideró traidor y derrotista en tiempos de guerra. Con la derrota final de Jerusalén, Jeremías fue llevado a Egipto. Volviendo al texto de la primera lectura, el verso 18 dice: Y dijeron: Venid, maquinemos contra Jeremías. Porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Los enemigos de Jeremías planearon una estrategia macabra: herirlo de lengua. Y ya sabemos lo que es la lengua. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Recordemos en Santiago 3, versos 6 y 8. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y en Proverbios, nuevamente, capítulo 15, verso 2, 28 y 4, leemos: La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso es lo que deseaban hacer con Jeremías: quebrantar su espíritu. Y una vez que el espíritu se quebranta, viene la depresión. Por eso, queridos amigos, aprendamos de una vez por todas que somos hijos de Dios y que hemos sido creados a su imagen. Recordemos lo que nos enseña Hebreos 2:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren el poder de la palabra de Dios. Queridos, la fe es lo que nos hace comprender que el mundo ha sido formado, creado por la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho, dice en Génesis 1. De modo que lo visible, lo que ahora vemos, proviene de lo invisible. En el principio, por ejemplo, no había vegetación alguna, era invisible. Pero Dios habló y la vegetación se hizo visible. Eso es fe. Y ese poder de creación de la lengua lo tenemos también nosotros. Por eso, cuidado con lo que hablas, porque puedes estar creando algo que puede ser para bien o que puede ser para mal. Ojo con la lengua. Volvamos a nuestro texto en donde Jeremías clama a Dios diciendo, verso 19 del capítulo 18 de Jeremías: Oh Yahvé, mira por mí y oye la voz. O sea, lo que ellos hablan, sus enemigos, de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Jeremías estaba como viviendo la pasión de Cristo, el cáliz que bebió por nosotros. ¿No decía Jesús que debemos amar y orar por nuestros enemigos? Pues aquí Jeremías nos ha dado un gran ejemplo que podemos practicar. Oremos con el Salmo responsorial 31 entre paréntesis 30 y responderemos: Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido,
porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Respondemos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo los rumores de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Respondemos, sálvame, Señor, por tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículos del 17 al 28. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, llevó consigo a los 12 y les dijo por el camino: Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen. No ha de ser así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, queridos, Jesús y sus 12 caminaban rumbo a Jerusalén, acompañado de algunas mujeres. Él les comentó cuánto iba a sufrir en Jerusalén, el cáliz de sufrimiento que le esperaba. Junto con ellos se encontraba la mamá de los hijos de Zebedeo, María Salomé. Su esposo era vecino de la ciudad de Betsaida. Desarrollaba su actividad comercial en el mar de Galilea o Tiberíades. Sus hijos eran Santiago, también conocido como Jacobo, y Juan. María Salomé se acercó a Jesús junto con sus 2 hijos y se postró ante él, pidiéndole que ordene que sus hijos se sienten en su reino, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús, con su encantadora paciencia, les preguntó a Santiago y a Juan si serían capaces de beber el cáliz que él iba a beber, a lo que respondieron que sí. Jesús les dijo que de cierto lo beberían, pero que no dependía de él eso de la reserva de los asientos en el reino, sino de su Padre. Ya se imaginarán la reacción de los otros 10. Se sintieron indignados. Entonces Jesús les recuerda que el que quiera ser grande entre ellos, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ellos, que se haga esclavo. ¡Wow! Un poco como que se repite la última parte del Evangelio de ayer, de Mateo 23:12. Eso de que si quiere ser el primero, se haga servidor de los demás. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, dijo Jesús,
sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra clave es servir. Nuestra vida debe ser una vida de servicio constante en la expansión del reino de Dios. ¿Y tú, estás dispuesto a enrolarte al servicio del reino? Ora al Espíritu Santo para que te guíe. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.